El mundo aséptico de un multimillonario se tambalea al conocer a una mujer negra con gemelos. El collar de la madre guarda la llave de una verdad impactante. ¿Qué secreto se revelará y cómo cambiará sus vidas? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. Los candelabros proyectaban una luz dorada sobre el gran salón del Metropolitan Museum, donde cientos de miembros de la élite neoyorquina se reunían para la gala benéfica anual. Ethan Collins se encontraba cerca de una estatua de mármol romano, su smoking Tom Ford a medida se ajustaba a la perfección a su alta figura. A sus 42 años, su cabello entrecano y sus rasgos severos lo hacían parecer más una estatua que un multimillonario de carne y hueso. Sostenía una copa de champán, casi intacta, observando el baile social cuidadosamente orquestado a su alrededor. Ethan, querido. Una mujer de 50 y tantos años, cubierta de diamantes, se acercó a él con entusiasmo fingido. Simplemente debemos hablar de tu última adquisición. Comprar Solar Solutions fue brillante. Asintió mecánicamente, habiendo repetido esta conversación docenas de veces a lo largo de la noche. El sector de las energías renovables es prometedor, respondió, su voz cargada del peso de las cortesías aprendidas. La mujer continuó hablando, pero la atención de Ethan se desvió hacia los inmensos ventanales que daban a Central Park. Más allá de las paredes del museo, la vida real continuaba, ajena a la burbuja artificial de riqueza que lo rodeaba. Otras 3 mujeres de la alta sociedad se unieron a la conversación, compitiendo por su atención con historias cada vez más dramáticas sobre sus viajes o negocios recientes. Ethan mantuvo su fachada serena, pero internamente, sentía que el vacío familiar crecía. Estas interacciones, a pesar de su calidez superficial, lo dejaban más aislado que sus solitarias noches en su ático. La escena cambia drásticamente al otro lado de la ciudad, donde Jamila Carter extendía una vieja manta de picnic sobre el césped de Riverside Park. Sus mellizos, Maya y Marcus, de 6 años y con una energía desbordante, ayudaron a preparar su sencillo almuerzo de sándwiches de mantequilla de cacahuete y rodajas de manzana. Jamila, con sus rizos oscuros recogidos en un práctico moño, lucía una piel cálida y bronceada que brillaba bajo el sol de la tarde. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta limpia, aunque claramente desgastada, un marcado contraste con los atuendos de diseño que llevaban otras madres en el parque. «Mami, ¿podemos comer las galletas ahora?», preguntó Maya, con los ojos brillantes de esperanza. Marcus secundó la petición de su hermana, ambos niños rebosantes de anticipación. Después de los sándwiches, respondió Jamila con firmeza pero amabilidad, su voz cargada de la paciencia forjada a través de años de crianza monoparental. Notó las miradas de reojo de un grupo de madres cercanas, sus bolsos cambiadores de diseño y carritos de bebé de lujo las delataban como residentes de los apartamentos de lujo que rodeaban el parque. Sus conversaciones susurradas y miradas de juicio no pasaron desapercibidas, pero ella mantuvo la cabeza alta, concentrándose en la alegría de sus hijos. Mientras los mellizos comían, Jamila tocó distraídamente el antiguo colgante de plata que llevaba al cuello, una reliquia familiar heredada de su abuela. Los intrincados diseños grabados en su superficie captaban la luz del sol, creando reflejos danzantes sobre la manta de picnic. El colgante era el único lujo que poseía, aunque su valor era más sentimental que monetario. Más tarde esa tarde, Ethan se encontró caminando por el Parque del Río, tras abandonar la gala antes de tiempo. Había despedido a su chofer, prefiriendo caminar para despejar la sensación sofocante que se había acumulado durante el evento. Sus zapatos de diseño eran poco prácticos para los senderos del parque, pero apenas notó la incomodidad. Su mente vagaba por los vacíos pasillos de su éxito, las adquisiciones, las fusiones, los miles de millones acumulados, pero nada de ello llenaba el vacío que parecía crecer con cada año que pasaba. El sonido de las risas infantiles cortó su melancolía. Antes de darse cuenta, sus pies lo habían llevado hacia la fuente del sonido. 2 niños, claramente mellizos, se perseguían alrededor de una manta de picnic mientras su madre intentaba recoger el almuerzo. La escena lo impactó con su simple autenticidad, ninguna pretensión, ninguna agenda oculta, solo alegría pura. Uno de los gemelos, el niño, envió accidentalmente una pelota rodando hacia los pies de Ethan. Sin pensarlo, la recogió, sorprendiéndose a sí mismo con la sonrisa natural que se formó en su rostro. El niño se acercó con cautela, seguido de cerca por su hermana. «¿Es tuya?», preguntó Ethan, arrodillándose a su altura. El gesto arrugó su costoso traje,
Pero por una vez, no le importó mantener las apariencias. La madre de los niños levantó la vista, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Jamila Carter encontró la mirada de Ethan Collins, ninguno de los dos consciente de que este encuentro casual pondría en marcha una serie de acontecimientos que desafiarían todo lo que creían saber sobre sí mismos y el uno del otro. El antiguo colgante de plata que llevaba Jamila al cuello captó la luz del sol de la tarde, sus antiguos símbolos brillando brevemente con lo que parecía una intención deliberada. Ethan le devolvió la pelota a Marcus, muy consciente de lo inapropiado que parecía su atuendo formal en el ambiente informal del parque. El silencio se prolongó un momento antes de que carraspeara. «Soy Ethan Collins», dijo, su habitual confianza flaqueando ligeramente al dirigirse a Jamila. El nombre no provocó ningún reconocimiento en sus ojos, un cambio refrescante con respecto a sus interacciones habituales. «Jamila Carter», respondió ella, su voz con una calidez natural que contrastaba con el encanto estudiado que encontraba en los eventos sociales. «Y estos son Maya y Marcus». Los gemelos saludaron tímidamente, medio escondidos detrás de las piernas de su madre. Maya asomó la cabeza, su curiosidad evidente mientras estudiaba la ropa formal de Ethan. «¿Por qué llevas traje al parque?», preguntó directamente, ganándose un suave Maya, de su madre. Pero Ethan se encontró riendo entre dientes, un sonido que incluso a él le sorprendió. «Vengo de una fiesta de adultos muy aburrida», respondió con sinceridad, aflojándose la pajarita. El simple gesto pareció romper parte de la tensión. Jamila sonrió, y Ethan notó cómo la sonrisa le transformaba toda la cara, llegando a sus ojos de una manera que las sonrisas impostadas de sus eventos sociales nunca lograban. Los gemelos, animados por su respuesta, empezaron a mostrarle su colección de tesoros del parque, una piedra particularmente lisa, una hoja de forma única, y lo que Marcus insistía en que era un hueso de dinosaurio, pero que claramente era un palo retorcido. Ethan se encontró sentado al borde de la manta de picnic, su costoso traje manchándose de hierba mientras escuchaba sus entusiastas explicaciones. «Son unos narradores increíbles», dijo Jamila, observando a sus hijos con evidente orgullo. Empezó a recoger sus cosas, mirando su reloj. «Deberíamos irnos a casa pronto. Mañana tengo un turno temprano». «¿A qué te dedicas?», preguntó Ethan, genuinamente interesado. La pregunta llevó a Jamila a explicarle su trabajo como enfermera en una clínica local, mientras también perseguía su sueño de montar un pequeño negocio vendiendo joyas artesanales. «La clínica paga las cuentas», explicó, con un tono objetivo más que quejumbroso. «Pero hago piezas siempre que puedo. Me enseñó mi abuela. Siempre decía que la creatividad corre por la sangre de nuestra familia». Su mano fue inconscientemente al colgante de plata que llevaba al cuello. Ethan se fijó en el gesto. «Es una pieza interesante», comentó, con la mirada fija en los inusuales patrones grabados en la superficie de la plata. La expresión de Jamila se suavizó al tocar el colgante. «Era de mi abuela. Me lo dejó antes de morir». Su voz llevaba una mezcla de orgullo y melancolía. «Solía decirme que guardaba las historias de nuestra familia, pero nunca explicó qué quería decir con eso. Los símbolos parecen antiguos, pero nunca he podido identificar su origen». La mención de los símbolos desató algo en la memoria de Ethan. Había visto patrones similares antes, quizás en alguno de los muchos documentos históricos que conservaba la fundación de su familia. Pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, Marcus le tiró de la manga. «¿Quieres volver a jugar con nosotros?», preguntó el niño, y su hermana asintió con entusiasmo a su lado. La simple petición tocó algo en Ethan que todo su éxito empresarial nunca había alcanzado. Jamila intervino. «El señor Collins probablemente tiene muchas cosas importantes que hacer», dijo, pero Ethan percibió algo en su voz, curiosidad, quizás, o esperanza. En realidad, se encontró diciendo, «A veces vengo a este parque». La mentira lo sorprendió, hacía años que no paseaba por un parque hasta hoy. «Quizás nos volvamos a encontrar». Mientras se preparaban para irse, Jamila sacó su teléfono para consultar el horario del autobús. Ethan notó sus ojos cansados y la forma en que intentaba ocultar su agotamiento a sus hijos. Sin pensarlo, se ofreció a llamarles un servicio de automóvil. «Gracias, pero estamos bien», declinó Jamila con firmeza, su orgullo evidente. «El autobús nos sirve perfectamente». Su respuesta no tenía amargura, solo un límite claro. Ethan lo respetó,
entendiendo que su independencia era tan parte de ella como su riqueza lo era de él. Se despidieron mientras el sol empezaba a ponerse, Jamila llevando de la mano a sus hijos mientras caminaban hacia la parada del autobús. Ethan los vio marchar, el colgante de plata captando los últimos rayos del sol. Los símbolos parecían brillar, y por un momento, sintió la certeza de haberlos visto antes. La idea le rondaba la cabeza mientras finalmente llamaba a su chofer, su mente ya trabajando en qué archivos históricos de su familia podrían tener la respuesta. Esa noche, en su ático con vista a la ciudad, Ethan se encontró incapaz de concentrarse en el trabajo. En lugar de revisar propuestas de adquisición, seguía pensando en la genuina calidez de la sonrisa de Jamila, la alegría desbordante de sus hijos y los misteriosos símbolos de ese antiguo colgante. Por primera vez en años, su mundo de lujo y poder se sentía de alguna manera deficiente en comparación con la simple autenticidad que había presenciado en el parque. En su estudio privado dentro del edificio de la Fundación Collins, Ethan pasó horas revisando antiguos documentos familiares. La habitación olía a cuero y papel viejo, sus paredes estaban llenas de registros históricos cuidadosamente conservados. Su portátil mostraba imágenes de alta resolución del colgante de Jamila, capturadas discretamente con su teléfono durante su encuentro. Los símbolos lo obsesionaban, desencadenando un recuerdo que no podía alcanzar. A las 3 de la mañana, lo encontró. Escondido en un diario del siglo XIX perteneciente a su tatarabuela, Elizabeth Collins, había un boceto detallado de símbolos similares. La entrada del diario los describía como pertenecientes a una sociedad secreta de abolicionistas y reformistas sociales. Los escritos de Elizabeth revelaban que la familia Collins había apoyado en secreto movimientos clandestinos que luchaban por la justicia social, mientras que públicamente mantenían su posición privilegiada en la sociedad. Ethan se reclinó en su sillón de cuero, pasándose las manos por el cabello despeinado. Las implicaciones lo dejaron aturdido. Si el colgante de Jamila llevaba los mismos símbolos, significaba que las historias de sus familias estaban entrelazadas de una manera que ninguno de los dos conocía. Pensó en decírselo, pero dudó. El peso de esa conexión histórica le parecía demasiado importante como para compartirla sin comprenderla completamente. Al otro lado de la ciudad, Jamila ordenaba sus joyas artesanales en una pequeña mesa del mercado dominical. El sol de la mañana aún no había disipado el frío otoñal, y se ajustó la gastada chaqueta de punto. Maya y Marcus estaban sentados cerca, coloreando en unos libros de actividades de segunda mano, levantando la vista de vez en cuando para ofrecerle sonrisas de aliento a su madre. «Son preciosas», dijo una posible clienta, examinando unos pendientes. «Pero $20 me parece un poco caro». El bolso de diseño de la mujer sugería que podía permitirse fácilmente 10 veces esa cantidad, pero Jamila ya estaba acostumbrada a esas negociaciones. «Cada pieza está hecha a mano con técnicas tradicionales transmitidas por mi familia», explicó Jamila con paciencia, resonando en su memoria la voz de su abuela. «Los patrones son únicos de nuestra herencia». La mujer se fue sin comprar nada, y Jamila suspiró, tocándose el colgante para consolarse. La multitud del mercado fue creciendo a medida que avanzaba la mañana, pero las ventas seguían siendo lentas. Jamila observaba a otros vendedores con sus expositores profesionales y materiales de marketing modernos, sintiendo la brecha entre sus sueños y la realidad. Sus cálculos indicaban que necesitaba vender al menos 15 piezas ese día para cubrir la cuota del mercado y contribuir al alquiler del mes siguiente. Una figura familiar apareció entre la multitud, y el corazón de Jamila dio un vuelco. Ethan Collins se acercaba a su puesto, con un aspecto diferente, con ropa informal cara, pero informal al fin y al cabo. Las ojeras bajo sus ojos sugerían una noche sin dormir, pero su sonrisa parecía genuina al verla. «No esperaba encontrarte aquí», dijo él, aunque su tono sugería lo contrario. Sus ojos recorrieron su puesto de joyas con genuino interés, deteniéndose en piezas con diseños similares a los de su colgante. «Estoy aquí casi todos los fines de semana», respondió Jamila, de pronto consciente de la modestia de su puesto. «Cuando no estoy trabajando en la clínica». Los gemelos lo reconocieron y lo saludaron con entusiasmo, abandonando temporalmente sus libros para colorear. Ethan examinó cada pieza cuidadosamente, haciendo preguntas sobre sus técnicas e inspiración. Su interés parecía sincero, y Jamila se encontró compartiendo más sobre las enseñanzas de su abuela y las tradiciones detrás de su artesanía. Mientras hablaba, otros clientes comenzaron a reunirse alrededor de su puesto, atraídos por su conversación. «Me quedo con estas», dijo Ethan finalmente,
seleccionando varias piezas, incluyendo un brazalete con patrones que recordaban a su colgante. El total superó lo que usualmente ganaba en un mes en el mercado. Ella intentó protestar, pero él la interrumpió suavemente. Valen cada céntimo. De hecho, probablemente están infravaloradas para la calidad del trabajo. Mientras empacaba sus compras, más clientes se acercaron, quizás influenciados por su evidente aprecio por su trabajo. Al final del día, Jamila había vendido más piezas que nunca. No podía quitarse la sensación de que la presencia de Ethan había, de alguna manera, legitimado su trabajo a los ojos de otros compradores. Gracias, dijo mientras recogía su inventario restante. Aunque espero que no te hayas sentido obligado a comprar nada. Para nada, respondió él, ayudándola a plegar la mesa del puesto mientras los gemelos recogían sus cosas. He estado investigando diseños de joyería tradicional últimamente. Su trabajo es fascinante. Algo en su voz sugería que se refería a algo más que a las joyas, pero antes de que pudiera preguntarle más, Marcus interrumpió pidiéndole helado para celebrar su exitoso día. Ethan los vio marchar, los símbolos del colgante pareciendo palpitar con historias incontables. En su bolsillo, la pulsera que había comprado se sentía cálida contra su piel, sus patrones coincidiendo con los del diario de Elizabeth. Había encontrado la conexión que buscaba, pero ahora se enfrentaba a una pregunta más difícil, como decirle a Jamila que las historias de sus familias estaban unidas por secretos que ninguno de los dos comprendía completamente. El pequeño apartamento de Jamila se llenaba con el aroma del arroz joyof, siguiendo la receta de su abuela. La encimera de la cocina tenía verduras frescas esperando a ser cortadas, mientras una olla de estofado hervía a fuego lento. Había dudado antes de invitar a Ethan a cenar, sabiendo que sus mundos no podían ser más diferentes, pero algo en su genuino interés en su trabajo en el mercado la había empujado a arriesgarse. El timbre del edificio sonó exactamente a las 7. Maya y Marcus corrieron a pulsar el botón, su entusiasmo evidente en sus sonrisas idénticas. Jamila alisó su sencillo vestido, se tocó el colgante para tranquilizarse, y abrió la puerta para encontrar a Ethan sosteniendo una bolsa de papel de una panadería local en lugar del vino caro que medio esperaba. Las gemelas dijeron que les encantan las galletas con chispas de chocolate, explicó, entregando la bolsa a las niñas, que apenas podían contener su alegría. Había vestido de forma informal para su mundo, un suéter de cachemira y unos vaqueros de diseño que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Sin embargo, su evidente nerviosismo lo hacía parecer más accesible que nunca. El modesto tamaño del apartamento se hizo evidente cuando Ethan entró. La sala de estar hacía las veces de área de juegos de las gemelas, con juguetes ordenadamente organizados en contenedores a lo largo de una pared. Los libros de texto de las clases nocturnas de Jamila estaban apilados en un pequeño escritorio, mientras que sus materiales para hacer joyas ocupaban un rincón cerca de la ventana. Fotos familiares decoraban las paredes, mostrando generaciones de mujeres fuertes, incluyendo una de la abuela de Jamila luciendo el mismo colgante que ahora colgaba del cuello de Jamila. No es exactamente a lo que estás acostumbrado, dijo Jamila, llevándolo a la pequeña mesa del comedor que había puesto con sus mejores platos, un juego desparejo recolectado durante años en tiendas de segunda mano. Es perfecto, respondió Ethan, y algo en su voz la hizo girar. Él estaba observando el apartamento con genuino interés, absorbiendo los detalles de sus vidas. Sus ojos se detuvieron en una pared cubierta con los dibujos de los gemelos, sus espíritus creativos evidentes en cada trazo colorido. Maya tiró de su manga, ansiosa por mostrarle su último proyecto artístico, un retrato familiar que ahora incluía una figura alta con traje de pie junto a su madre. Jamila sintió que sus mejillas se calentaban mientras Ethan estudiaba el dibujo, una suave sonrisa jugando en sus labios. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Los gemelos dominaron gran parte de ella, compartiendo historias sobre la escuela y sus sueños. Marcus quería ser astronauta y chef, mientras que Maya planeaba ser doctora y artista. Ethan escuchó con genuina atención, haciendo preguntas que demostraban que tomaba sus ambiciones en serio. Me recuerdan a mí mismo a esa edad, dijo más tarde, ayudando a Jamila a recoger la mesa mientras los gemelos hacían sus deberes. Siempre soñando a lo grande. Aunque mis padres tenían ideas muy específicas sobre qué sueños eran aceptables. ¿Qué querías ser?, preguntó Jamila, dándose cuenta de que sabía poco sobre su historia personal a pesar de su creciente presencia en sus vidas. Ethan hizo una pausa, sosteniendo un plato en el aire. Maestro, en realidad. Quería trabajar con niños.
Dejó el plato con cuidado. Pero el negocio familiar necesitaba un heredero, y la educación no se consideraba una carrera adecuada para un Collins. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de silenciosos remordimientos. Jamila pensaba en los sueños que sus padres habían tenido para ella, sueños interrumpidos por un embarazo precoz y la dura realidad de la maternidad soltera. Y aún así, ahí estaba, persiguiendo sus metas, creyendo todavía en las posibilidades. «Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo», dijo suavemente, tocando su colgante distraídamente. «Mi abuela decía que cada día ofrece una nueva oportunidad para reescribir tu historia». La mirada de Ethan siguió el movimiento de su mano hacia el colgante, y algo brilló en su rostro, reconocimiento, quizás, o preocupación. Parecía a punto de decir algo importante cuando Marcus llamó desde la sala, atascado con un problema de matemáticas. Mientras Ethan ayudaba a Marcus con el problema, Jamila los observaba interactuar. El multimillonario hombre de negocios desapareció, reemplazado por alguien que explicaba la multiplicación con paciencia y un entusiasmo genuino. Maya se unió a ellos, y pronto los tres estaban convirtiendo las matemáticas en un juego. La escena impactó profundamente a Jamila. Este hombre que podía comprar y vender compañías por miles de millones estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su gastada alfombra, usando monedas de su bolsillo para enseñarles a sus hijos a contar dinero. Sus muros habían caído, revelando a alguien mucho más complejo que el adinerado hombre de negocios que había conocido en el parque. Más tarde, mientras se preparaba para irse, Ethan se detuvo en la puerta. «Gracias», dijo, su voz cargada de un significado que iba más allá del simple agradecimiento por la cena. «Esta noche ha significado más de lo que sabes». Jamila asintió, comprendiendo de alguna manera que él no solo le agradecía la comida. Los gemelos lo abrazaron para despedirse, arrancándole una promesa de volver pronto. Al cerrar la puerta tras él, Jamila volvió a tocar su colgante, preguntándose por qué se sentía más cálido de lo habitual contra su piel. En su coche, Ethan sostenía el brazalete que había comprado en el mercado, estudiando sus patrones a la tenue luz. Las similitudes con los símbolos del diario de Elizabeth eran innegables. Sabía que necesitaba contarle a Jamila sobre su pasado conectado, pero esta noche le había mostrado cuanto más estaba en juego que solo revelaciones históricas. Por primera vez en años, se sintió parte de algo real, algo que importaba más que todos sus éxitos profesionales juntos. La invitación llegó un martes por la mañana, entregada a mano en un sobrecolor crema con letras doradas en relieve. Jamila la abrió después de su turno de noche en la clínica, con sus uniformes aún impregnados del olor antiséptico de los pasillos del hospital. La gala anual benéfica de la Fundación Collins anunciaba la tarjeta con una elegante caligrafía, seguida de una nota manuscrita con la precisa letra de Ethan: «Sería un honor si tú y los gemelos me acompañaran». Jamila dejó la invitación sobre la pequeña encimera de su cocina, donde parecía brillar sobre la desgastada superficie de formica. Los gemelos la miraron durante el desayuno. Maya trazó las letras doradas con el dedo mientras Marcus calculaba cuántos días quedaban para el evento. Su entusiasmo hacía que su vacilación se sintiera egoísta, pero no podía dejar de recordar las miradas de juicio de otros padres en el parque. Su teléfono vibró con un mensaje de Ethan, sin presión, pero a los gemelos podría gustarles ver el Museo de Historia Natural después de hora. La gala es en la Sala de la Vida Oceánica. Claramente había elegido este detalle para tentar a los niños, conociendo su fascinación por la vida marina a partir de sus conversaciones durante la cena. En la clínica esa tarde, Jamila se encontró distraída durante sus rondas. El colgante se sentía más pesado de lo normal contra su pecho mientras pensaba en entrar en el mundo de Ethan. Una de sus pacientes ancianas, la señora Rodríguez, notó su preocupación. ¿Problemas de hombre?, preguntó la mujer con la perspicacia de una abuela. No exactamente, respondió Jamila, ajustando el gotero de la señora Rodríguez. Solo estoy intentando decidir si debo asistir a un evento donde quizás no pertenezco. Rodríguez le acarició la mano. Pertenecer no se trata de dónde estás, mijita, sino de quién eres. Las palabras resonaban tan cerca de la sabiduría de su abuela que Jamila se tocó el colgante de forma refleja. Esa tarde, llamó a Ethan para aceptar la invitación. Su genuina alegría al oír su respuesta se percibía claramente en su voz, junto con algo más, nerviosismo, quizás. Se preguntó si él sentía la misma incertidumbre al intentar unir sus dos mundos que ella. La noche de la gala llegó con complicaciones inesperadas.
La niñera de los gemelos canceló a última hora, obligando a Jamila a llevarlos antes de lo previsto. Llegaron a la entrada de personal del museo, donde Ethan la esperaba para acompañarlos. Había arreglado que una educadora del museo les diera un recorrido privado mientras Jamila se preparaba para el evento. En una sala de preparación normalmente reservada para dignatarios visitantes, Jamila encontró una funda de ropa esperando. El vestido que contenía le quitó el aliento, un vestido de noche azul profundo que, de alguna manera, combinaba perfectamente con su colgante. Una nota adjunta decía: la asesora de imagen de mi madre ayudó a elegirlo. Espero que no sea demasiado atrevido. El gesto rozaba la línea entre considerado y abrumador, pero el vestido le quedaba perfecto. Cuando Jamila salió, encontró a Ethan esperando con los gemelos, que se habían transformado en versiones en miniatura de los asistentes a la gala. Maya giraba en su nuevo vestido mientras Marcus ajustaba su pajarita con seria concentración. «¿Te ves?», comenzó Ethan, y luego se detuvo, aparentemente sin palabras. El colgante descansaba sobre la tela azul de su vestido, sus símbolos más prominentes que nunca. Él se demoró mirándolo antes de encontrar su mirada. «Precioso», concluyó simplemente. El salón principal de la gala zumbaba con la élite neoyorquina. Bajo la famosa ballena azul del museo, mesas cubiertas con manteles blancos lucían elaborados arreglos florales que costaban más que el sueldo mensual de Jamila. Los ojos de los gemelos se abrieron ante el espectáculo, su entusiasmo natural temporalmente amortiguado por la grandeza que los rodeaba. Las cabezas se giraron mientras Ethan los guiaba entre la multitud. Jamila escuchó los susurros, vio las cejas levantadas y las miradas inquisitivas. Una mujer cubierta de diamantes los evaluó abiertamente, su expresión cambiando de curiosidad a desdén en segundos. La mano de Ethan se posó en la cintura de Jamila, un gesto a la vez protector y desafiante. «Ethan, cariño», dijo una mujer que solo podía ser su madre, con una sonrisa impostada y estudiada. «Debes presentarnos a tus amigos». La pausa antes de la última palabra decía mucho. «Madre, esta es Jamila Carter y sus hijos, Maya y Marcus», dijo Ethan con firmeza. Jamila es una artista cuyo trabajo explora los símbolos y patrones culturales tradicionales. Su descripción elevó su puesto en el mercado de fin de semana a algo que parecía pertenecer a este mundo de dinero antiguo e influencias. La sonrisa de Margaret Collins permaneció inmutable, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Qué fascinante», dijo, con un tono que sugería todo menos fascinación. «¿Y el padre de los niños?» «No forma parte del cuadro», terminó Jamila con firmeza, llevándose la mano al colgante por costumbre. Notó que Margaret la seguía con la mirada, un atisbo de reconocimiento brilló en su rostro al ver los símbolos. El momento se vio interrumpido por la emoción de los gemelos al pasar camareros con elaboradas tapas. Su entusiasmo natural rompió la tensión, aunque Jamila observó cómo otros invitados deliberadamente creaban espacio a su alrededor, como si su presencia pudiera contaminar el aire enrarecido del privilegio. Durante toda la noche, Ethan intentó protegerlos de las peores desaires sutiles y miradas poco disimuladas. Presentó a Jamila a personas que podrían estar interesadas en su arte, enmarcando cuidadosamente su historia en términos que esta gente pudiera entender. Sin embargo, con cada presentación, cada explicación cuidadosa, Jamila se sintió más como una pieza de museo en exhibición que como una invitada. Los gemelos, sin embargo, parecían inmunes a las corrientes subterráneas sociales. Encantaron a varios invitados con su conocimiento de la vida marina, adquirido en su visita privada. Maya incluso corrigió una idea errónea de un miembro del patronato sobre los patrones de migración de las ballenas, ganándose una sonrisa a regañadientes del sorprendido hombre. A medida que avanzaba la noche, Jamila observó a Ethan desenvolverse en su mundo con facilidad experta, mientras constantemente revisaba a ella y a los gemelos. Vio el costo de esta doble conciencia en la tensión alrededor de sus ojos, en la cuidadosa manera en que se posicionaba entre ellos y los invitados más críticos. Esta era su vida, se dio cuenta, un mundo de riqueza e influencia que ahora parecía más una jaula dorada que un privilegio. Cuando finalmente se fueron, con los gemelos durmiendo en la parte trasera del coche de Ethan, Jamila sintió el peso de la noche sobre sus hombros. El colgante pareció latir contra su piel, como si respondiera a los acontecimientos de la noche. A su lado, Ethan parecía perdido en sus pensamientos, su confianza habitual reemplazada por algo más vulnerable. «Lo siento», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Quería mostrarte mi mundo,
pero olvidé lo cruel que puede ser con todo lo diferente, con todo lo real. A la mañana siguiente de la gala, Jamila se miró en el espejo del baño, el vestido azul prestado colgaba en su armario como un fragmento de la vida de otra persona. El colgante descansaba sobre su garganta, su peso familiar ahora cargaba nuevas preguntas. Recordó la reacción de Margaret Collins al verlo, el fugaz destello de reconocimiento en los ojos de la mujer que sugería que la historia del colgante iba más allá de lo que incluso su abuela le había contado. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Ethan y un mensaje que decía simplemente, ¿podemos hablar? Lo dejó sin contestar, necesitando tiempo para procesar los acontecimientos de la noche anterior. Los gemelos estaban inusualmente callados durante el desayuno, quizás percibiendo su distracción. Maya dibujaba ballenas azules del museo, mientras Marcus ordenaba sus cereales en patrones que se parecían a los símbolos de su colgante. En el trabajo, Jamila realizaba sus tareas de enfermería mecánicamente, su mente reproduciendo momentos de la gala. Cada susurro recordado, cada mirada furtiva, construía un muro entre su mundo y el de Ethan que parecía cada vez más imposible de escalar. Durante su hora de almuerzo, se encontró buscando información en línea sobre la familia Collins, algo que había evitado deliberadamente hasta entonces. Los resultados pintaban una imagen de riqueza e influencia generacional que se remontaba a siglos. Las fotos mostraban a Ethan en varios eventos sociales, siempre perfectamente compuesto, siempre rodeado de personas que no se parecían en nada a ella. Un artículo mencionaba la conexión histórica de la Fundación Collins con los movimientos por los derechos civiles, pero los detalles eran vagos, como cuidadosamente seleccionados para mantener una imagen específica. Al otro lado de la ciudad, Ethan estaba sentado en su oficina en la Torre Collins, incapaz de concentrarse en las propuestas de adquisición extendidas sobre su escritorio. La reunión de la junta de la mañana había incluido comentarios punzantes sobre la imagen pública y las tradiciones familiares. Su madre había llamado 2 veces, cada conversación cargada de expectativas tácitas y advertencias veladas sobre considerar su posición. La reputación de la fundación requiere una gestión cuidadosa, dijo Margaret, su voz llevando décadas de condicionamiento social. Tu padre y yo siempre hemos apoyado tu independencia, pero hay límites a lo que nuestro nombre puede soportar. La mención de su padre hizo que Richard Collins entrara a la oficina de Ethan esa tarde, su presencia llenando la habitación con la autoridad del dinero antiguo y el poder establecido. Tu madre me dice que has estado pasando tiempo con alguien inapropiado, comenzó sin preámbulos. Su nombre es Jamila, respondió Ethan, la voz tensa por una rabia contenida. Y sus hijos son Maya y Marcus. Sí, la enfermera con la afición a las joyas, desestimó Richard con un gesto de la mano. Ethan, sé razonable. No puedes pensar seriamente que esto tiene futuro. ¿Qué dirían nuestros socios? ¿Qué pensaría el consejo? No me importa lo que piensen, comenzó Ethan, pero su padre lo interrumpió. Pero deberías importarte. El apellido Collins abre puertas, crea oportunidades, hace posible un cambio real. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo eso por una idea romántica de traspasar las barreras sociales? Las palabras dolieron más porque apuntaban a la creciente incertidumbre de Ethan sobre su papel en la vida de Jamila. ¿La estaba ayudando, como se había dicho a sí mismo, o su presencia estaba empeorando las cosas? El recuerdo de su rostro durante la gala, orgulloso pero herido, lo perseguía. Su padre aprovechó la ventaja. Si quieres ayudarla, hazlo a través de la fundación. Crea un fondo de becas para madres solteras. Crea un programa de subvenciones para artesanos. Pero mantén una distancia adecuada. Cuando Richard se fue, Ethan se quedó en la ventana de su oficina, mirando la ciudad. En algún lugar, Jamila probablemente estaba trabajando, cuidando pacientes, apoyando a sus hijos, persiguiendo sus sueños sin la red de seguridad que le proporcionaba su riqueza. Él tocó la pulsera que le había comprado, cuyos patrones coincidían con los símbolos que había encontrado en el diario de Elizabeth. La conexión histórica entre sus familias de repente parecía menos importante que la brecha entre sus realidades presentes. Su teléfono no mostraba respuesta de Jamila. El silencio se sentía deliberado, quizás un juicio sobre todo su mundo. Empezó a escribir otro mensaje, luego lo borró. ¿Qué podía decir que no sonara a una disculpa por sus privilegios o a una defensa de un sistema que cada vez cuestionaba más? Esa noche, en su apartamento, Jamila finalmente leyó los mensajes de Ethan.
Cada uno revelaba su lucha por conectar sus mundos, su genuino deseo de protegerla del juicio de su sociedad mientras simultáneamente formaba parte de esa misma sociedad. El último mensaje simplemente decía: entiendo si necesitas espacio. Solo quiero que sepas que nada de lo que pasó anoche cambió lo que siento por ti y por los gemelos. Se sentó en su pequeño balcón, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida. Los gemelos jugaban dentro, sus risas un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de su orgullo o de la posición de Ethan, sino de lo que esta relación podría significar para el futuro de Maya y Marcus. Ya se habían encariñado con él, añadiendo su figura a sus dibujos familiares, preguntando cuándo volvería a visitarlos. El dije se sentía cálido contra su piel mientras tomaba su decisión. Sacó su teléfono y escribió un simple mensaje: necesito tiempo para pensar. Por favor, entiende. Su dedo se quedó flotando sobre el botón de enviar durante un largo momento antes de presionarlo, sabiendo que esta pequeña acción podría estar cerrando una puerta que no estaba segura de querer cerrar. En el viejo baúl de cedro de su abuela, Jamila encontró un diario de cuero gastado enterrado bajo fotografías descoloridas y cartas amarillentas. Habían pasado 2 semanas desde la gala, 2 semanas esquivando las llamadas de Ethan mientras intentaba ignorar las preguntas cada vez más frecuentes de los gemelos sobre su ausencia. El colgante la había traído hasta aquí, sus símbolos parecían hacerse más insistentes con cada día que pasaba. El diario pertenecía a su bisabuela, Rose Carter, y sus páginas revelaban una historia que dejó a Jamila sin aliento. Rose había formado parte de una red secreta de activistas en la década de 1920, trabajando para desafiar las desigualdades sistémicas mientras presentaba una fachada complaciente a la sociedad. El colgante no era solo una joya, sino un símbolo de pertenencia a este movimiento clandestino, sus patrones sirviendo como un lenguaje codificado entre aliados. Los símbolos hablan de resistencia, había escrito Rose. Nos recuerdan que el verdadero cambio no proviene de arriba hacia abajo, sino de aquellos lo suficientemente valientes como para unirse frente a las divisiones artificiales de la sociedad. Las palabras resonaron en Jamila, haciéndola pensar en sus propias luchas y en los muros que había encontrado en la gala. Mientras leía más profundamente en el diario, una entrada en particular captó su atención. Rose describía una reunión con una benefactora adinerada, una mujer que lucía los mismos símbolos en un broche de camafeo. El nombre le heló la sangre a Jamila: Elizabeth Collins. La conexión que había sentido entre su colgante y el mundo de Ethan tenía ahora una prueba histórica. Al otro lado de la ciudad, Ethan estaba sentado en los archivos de la Universidad de Columbia, rodeado de microfichas y documentos históricos. Su búsqueda de respuestas lo había llevado hasta allí, a los archivos de periódicos de la década de 1920. Elizabeth Collins aparecía en las páginas de Sociedad, siempre fotografiada luciendo un broche distintivo. En una foto, apenas visible en el fondo, se veía a una mujer con un colgante familiar, Rose Carter. El documental que reproducía en su portátil proporcionaba contexto a sus descubrimientos. Titulado Historias ocultas del movimiento por los derechos civiles, exploraba el papel de las alianzas interclasistas en el cambio social. El historiador entrevistado hablaba de los símbolos secretos utilizados por los activistas, estableciendo conexiones entre los ricos partidarios y los organizadores de base. Estas alianzas desafiaron los cimientos mismos de la jerarquía social, explicó el historiador. Demostraron que un cambio significativo requería derribar las barreras artificiales entre las comunidades. Ethan pausó el vídeo, sorprendido por la relevancia de esas palabras en su situación actual. De vuelta en su apartamento, Jamila extendió sus materiales de joyería sobre la mesa de la cocina. Los gemelos la observaban mientras empezaba a crear nuevas piezas, incorporando los símbolos de su colgante a diseños contemporáneos. Cada pieza se sentía como una continuación del legado de Rose, una forma de seguir adelante con la historia de resistencia y solidaridad. Maya cogió uno de los collares terminados, estudiando los patrones. Es como tu collar especial, mamá, observó. El que te hace fuerte. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Jamila, sorprendida por la percepción de su hija. Siempre lo tocas cuando necesitas ser valiente, explicó Maya. Como cuando esas señoras maleducadas de la fiesta estaban susurrando sobre nosotros. Marcus asintió en señal de acuerdo. Y cuando extrañas al señor Ethan, añadió en voz baja, haciendo que las manos de Jamila se detuvieran en su trabajo. Las observaciones de los niños la hicieron reconsiderar el significado del colgante en su propia vida.
No era solo una reliquia familiar o un artefacto histórico, era un símbolo de coraje, de mantenerse firme frente a los prejuicios y las dificultades. El diario de Rose había mostrado cómo las generaciones anteriores habían luchado contra las barreras sociales. ¿Estaba Jamila ahora eligiendo reforzar esas mismas barreras alejando a Ethan? Esa noche, comenzó una campaña en redes sociales mostrando sus joyas y compartiendo fragmentos de la historia de los símbolos. Legado de esperanza, lo llamó, conectando cada pieza con historias de resiliencia y solidaridad intercultural. La respuesta fue inmediata y abrumadora, la gente reconocía símbolos similares en sus propias historias familiares. Mientras tanto, Ethan se sintió transformado por su investigación histórica. Comprender cómo su tatarabuela había usado sus privilegios para apoyar la justicia social lo llevó a cuestionar su propio papel en el mantenimiento o el desafío de las desigualdades sistémicas. La imagen cuidadosamente seleccionada de la Fundación Collins de repente pareció una traición al verdadero legado de Elizabeth. Comenzó a redactar propuestas para reestructurar las prioridades de donaciones de la fundación, centrándose en organizaciones de base e iniciativas lideradas por la comunidad. Cada documento que preparaba se sentía como un paso hacia el honor tanto del coraje de Elizabeth como de su creciente comprensión de lo que requería un cambio real. En una pequeña libreta, comenzó a documentar casos de desigualdad que presenciaba en su vida diaria, las sutiles discriminaciones, los privilegios tácitos, las formas en que el dinero moldeaba las interacciones sociales. El ejercicio le abrió los ojos a patrones que antes había aceptado sin cuestionar. Los símbolos del colgante aparecían en sus sueños, entrelazándose con las discusiones en la sala de juntas y los recuerdos de la fuerza de Jamila en la gala. Parecían desafiarlo, preguntándole si elegiría el camino seguro del privilegio o el camino más difícil de la solidaridad genuina. Una mañana, descubrió que la campaña Legado de Esperanza de Jamila se había vuelto viral. Fotos de sus joyas, que incorporaban los antiguos símbolos de resistencia, se compartían en todas las plataformas. La sección de comentarios se llenó de historias de personas que reconocían patrones similares en sus propias historias familiares, creando una comunidad virtual unida por este legado compartido de lucha y esperanza. Al observar el crecimiento de la campaña, Ethan comprendió que el verdadero poder del colgante no radicaba en su importancia histórica, sino en su capacidad para inspirar la acción contemporánea. Jamila había tomado símbolos de resistencia pasada y los había transformado en herramientas para el cambio en el presente, mientras que él permanecía atrapado en la comprensión teórica y la filantropía cautelosa. El éxito de la campaña Legado de Esperanza de Jamila atrajo una atención inesperada. Los pedidos de sus joyas llegaron de todo el país, cada pieza cargando el peso de la historia en sus símbolos cuidadosamente elaborados. Contrató a otras 2 madres solteras de su vecindario para ayudar a satisfacer la demanda, enseñándoles las técnicas que su abuela le había transmitido. La pequeña operación se apoderó de su sala de estar, con Maya y Marcus ayudando a empacar los pedidos después de la escuela. Ethan seguía de lejos el crecimiento de la campaña de Jamila, sintiendo un orgullo mezclado con la punzante sensación de su separación. Había escrito y borrado innumerables mensajes, cada intento de contacto pareciéndole insuficiente a la luz de lo que había descubierto sobre la historia compartida de sus familias. La reunión del Consejo de la Fundación Collins se cernía en el horizonte, allí presentaría sus propuestas de reestructuración, consciente de que encontrarían una fuerte resistencia. La mañana de su presentación, el teléfono de Ethan vibró con una alerta de noticias. Una importante revista de negocios había publicado un artículo sobre la línea de joyería de Jamila, centrándose en el significado histórico de los símbolos. La reportera había investigado a fondo, descubriendo la conexión entre Rose Carter y Elizabeth Collins. El artículo cuestionaba si la actual Fundación Collins honraba su legado histórico de apoyo a las iniciativas de justicia social. Ethan apretó el teléfono al leer el nombre de la reportera, Daniel Martínez. Lo reconoció como uno de los periodistas que habían asistido a la gala benéfica, probablemente notando la tensión en torno a la presencia de Jamila. El artículo no era hostil, pero sus implicaciones eran claras. La familia Collins se había desviado de su misión original de tender puentes entre las diferentes capas sociales. En la sala de juntas, Margaret Collins dejó caer una copia de la revista sobre la pulida mesa de caoba. «Esto es exactamente lo que temíamos», declaró, perdiendo su compostura cuidadosamente mantenida. «Tu asociación con esta mujer ha expuesto a nuestra familia al escrutinio público. Los miembros del Consejo están preocupados por el daño potencial a nuestra reputación». «¿Nuestra reputación?», replicó Ethan, poniéndose de pie para distribuir copias de su propuesta.
¿Se refiere a la versión edulcorada de nuestra historia que ignora el verdadero legado de Elizabeth Collins? La que pretende que hemos alcanzado nuestra posición únicamente por mérito, en lugar de a través de complejas redes de privilegio y poder. Los miembros del consejo se removieron incómodamente mientras Ethan exponía su visión para la reestructuración de la fundación. Su investigación había revelado que Elizabeth Collins había usado su posición social para crear canales para la redistribución de la riqueza y las oportunidades, trabajando en estrecha colaboración con activistas como Rose Carter. Los símbolos del colgante representaban no solo resistencia, sino un compromiso con una solidaridad genuina que trascendía las barreras sociales. Esto no se trata solo de honrar la historia, argumentó Ethan, su voz cobrando fuerza. Se trata de reconocer nuestra responsabilidad de continuar ese trabajo en el presente. La campaña de Jamila ha demostrado cómo estos símbolos aún resuenan con la gente que lucha por la justicia hoy en día. La discusión se calentó cuando los miembros de la Junta plantearon objeciones sobre la gestión de riesgos y las relaciones con los donantes. Ethan refutó cada argumento con datos sobre el impacto social de la organización de base y las limitaciones de los modelos filantrópicos tradicionales. El debate duró horas, sin una resolución clara a la vista. Mientras tanto, Jamila recibió una visita inesperada en su puesto del mercado. Daniel Martínez, el periodista que había escrito el artículo, quería hacer una pieza complementaria centrándose en su perspectiva. Estaba particularmente interesado en su decisión de mantener la distancia de la Fundación Collins a pesar de su conexión histórica. Los símbolos representan solidaridad, explicó Jamila, tocando su colgante. Pero la solidaridad tiene que ser más que una simple nota al pie de página histórica o una estrategia de marketing. Requiere un compromiso real para desafiar los sistemas que crean la desigualdad. La conversación fue interrumpida por Maya, que llegó corriendo con un nuevo dibujo, otro retrato familiar, pero esta vez incorporando los símbolos del colgante en los bordes. El periodista notó que la figura de Ethan seguía presente en la imagen, aunque dibujada con menos seguridad que antes. Más tarde esa noche, mientras Jamila cerraba el puesto del mercado, su teléfono mostraba un mensaje de un número desconocido: el colgante de tu abuela, creo que tengo su pareja. Margaret Collins. Adjuntaba una foto del broche de Elizabeth Collins, cuyos símbolos coincidían inconfundiblemente con los del colgante de Jamila. El mensaje continuaba: deberíamos hablar sobre lo que estos símbolos significaron para nuestras familias, y lo que podrían significar para el futuro. Sin prensa, sin pretensiones. Solo la verdad. Jamila contempló el mensaje, sintiendo el peso de la historia y la posibilidad en cada palabra. El colgante parecía latir contra su piel, como respondiendo a esta potencial reconexión entre los legados Collins y Carter. Pero, ¿podrían cerrar la brecha entre las intenciones del pasado y las realidades del presente? ¿Y qué significaría esto para su complicada relación con Ethan? Los gemelos la ayudaron a recoger el puesto del mercado, charlando sobre su día en la escuela. Marcus había hecho una presentación sobre historias familiares, compartiendo con orgullo la historia de Rose Carter y sus símbolos secretos de esperanza. Maya había dibujado los patrones del colgante en todo su cuaderno, diciéndole a sus amigos que eran señales mágicas para mejorar el mundo. Su inocente comprensión del significado de los símbolos tocó algo profundo en el corazón de Jamila. No veían contradicción entre honrar la historia y crear nuevos significados para el presente. Quizás, pensó, tenían algo que enseñar tanto a los Carter como a los Collins sobre la verdadera naturaleza del legado y el cambio. La reunión tuvo lugar en la biblioteca privada de la Fundación Collins, una sala cuyas paredes de paneles de madera habían sido testigo de generaciones de decisiones familiares. Jamila se sentó frente a Margaret Collins, sus respectivas joyas, el colgante y el broche, colocadas sobre la mesa entre ellas. El sol de la tarde iluminaba las superficies de plata y oro, haciendo que los antiguos símbolos parecieran bailar. Margaret abrió un portafolio de cuero, revelando documentos amarillentos por el tiempo. Estas son las cartas privadas de Elizabeth a Rose, comenzó, su habitual reserva aristocrática suavizada por algo parecido a la veneración. Debían ser destruidas, pero Elizabeth no pudo soportar borrar esta historia. Las mantuvo ocultas en un compartimento detrás de su retrato. Las cartas revelaron una historia más profunda de la que ninguna de las familias conocía. Elizabeth Collins y Rose Carter no habían sido solo aliadas en movimientos de justicia social, habían sido amigas íntimas que desarrollaron un intrincado sistema de apoyo mutuo. Los símbolos de sus joyas servían tanto para identificarse como para comunicarse, permitiéndoles coordinar sus esfuerzos más allá de las barreras sociales.
Crearon una red, explicó Margaret, desplegando más documentos. Elizabeth usó su posición social para identificar oportunidades de cambio, mientras que Rose se organizaba a nivel comunitario. Cada símbolo representaba diferentes tipos de acción: ayuda, protesta, refugio, educación. Podían comunicar necesidades y respuestas a través de interacciones sociales aparentemente inocentes. Jamila estudió la clave del código cuidadosamente, reconociendo patrones que había incorporado inconscientemente en sus diseños de joyería. Mi abuela siempre decía que los patrones tenían significado, pero nunca me los explicó del todo. Me pregunto cuánto sabía. El secreto era necesario, continuó Margaret. El esposo de Elizabeth, el tatarabuelo de Ethan, apoyó su trabajo, pero entendía que la divulgación pública habría destruido su efectividad. El apellido Collins abría puertas, pero solo mientras la familia parecía mantener ciertos estándares sociales. El paralelismo con su situación actual flotaba tácito entre ellas. Desde las ventanas de la biblioteca, podían oír los sonidos de otro evento de la Fundación Collins en preparación, la generación actual manteniendo esos mismos estándares sociales que habían a la vez posibilitado y limitado el trabajo de Elizabeth. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ethan estaba sentado en su oficina revisando el último borrador de su propuesta de reestructuración de la fundación. Su computadora mostraba investigaciones sobre organizaciones comunitarias actuales, cuyos métodos eran inquietantemente similares a los descritos en los diarios de Elizabeth. Apareció una notificación, otro artículo sobre la campaña Legado de Esperanza de Jamila, esta vez destacando cómo su trabajo estaba inspirando esfuerzos de organización comunitaria en todo el país. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre: «Tiene que ver esto. Ven a la biblioteca». Adjuntaba una foto de lo que parecía un mapa, marcado con los mismos símbolos del colgante y el broche. Ethan lo reconoció como un plano de propiedades que la familia Collins había poseído en la década de 1920, muchas de las cuales habían servido como casas seguras y espacios de reunión para activistas. En la biblioteca, Jamila fotografiaba con cuidado la clave del código cuando llegó Ethan. La tensión en la sala cambió, volviéndose algo más complejo que una simple incomodidad. Margaret los observaba a ambos, viendo quizás un reflejo de las antiguas alianzas entre sus familias. «Los símbolos de la última página», dijo Ethan, mirando los documentos extendidos sobre la mesa, «coinciden con los planes de desarrollo en los que he estado trabajando. Elizabeth y Rose crearon un plan para un cambio comunitario sostenible que hemos estado intentando reinventar». Jamila asintió, la comprensión inundándola. «Por eso mis diseños conectan con la gente. No son solo patrones hermosos, son un lenguaje de esperanza que nuestros antepasados desarrollaron juntos. Cada pieza cuenta parte de su historia de colaboración y resistencia». Margaret tomó el broche de Elizabeth, su superficie dorada reflejando la luz. Elizabeth dejó instrucciones de que esto debía entregarse a alguien que comprendiera su verdadero propósito. «Creí que eso significaba mantenerlo en la familia, pero ahora veo que se refería a algo diferente». Se lo ofreció a Jamila, cuyos dedos temblaron al aceptarlo. «El colgante y el broche siempre estuvieron destinados a funcionar juntos», continuó Margaret. «Al igual que sus familias estaban destinadas a trabajar juntas. Hemos pasado generaciones manteniendo estos muros en pie, pensando que estábamos protegiendo un legado, cuando el verdadero legado consistía en derribar muros». La revelación se asentó sobre ellos como polvo en la antigua biblioteca. Afuera, los sonidos del evento de la fundación crecían, un mundo de privilegio y poder continuando como siempre lo había hecho. Pero en esta habitación, algo estaba cambiando, como si el mismo aire se reordenara alrededor de esta nueva verdad. El teléfono de Jamila vibró, una foto de su vecina mostrando a los gemelos haciendo sus deberes. Habían dibujado los símbolos del colgante por todas sus hojas de trabajo, creando sus propias interpretaciones de su herencia. La imagen cristalizó algo para ella. Estos símbolos no solo hablaban del pasado, eran herramientas para imaginar y crear un futuro diferente. Ethan se acercó, mirando los dibujos de los niños por encima de su hombro. La distancia entre ellos parecía a la vez inmensa e insignificante comparada con el peso de la historia que ahora compartían. El colgante y el broche yacían uno junto al otro sobre la mesa, sus símbolos alineados como piezas de un rompecabezas largamente disperso que finalmente encajaban. La Conferencia Anual de Justicia Social llenaba el centro de convenciones metropolitano con una energía que se sentía a la vez antigua y nueva. Jamila estaba entre bastidores, luciendo con orgullo su colgante y el broche de Elizabeth, sus símbolos captando la luz del escenario.
Los gemelos estaban sentados en la primera fila, con versiones más pequeñas de las joyas que habían ayudado a diseñar a su madre, sus rostros radiantes de anticipación. Ethan caminaba de un lado a otro cerca, sus notas para el discurso inaugural ya memorizadas. El mes pasado había transformado la Fundación Collins, aunque no sin costo. Varios miembros de la Junta habían renunciado en protesta cuando anunció la nueva dirección, y ciertos círculos sociales habían dejado clara su desaprobación. Sin embargo, por cada puerta que se cerraba, otras se abrían, organizaciones de base, líderes comunitarios y otros individuos ricos inspirados por el compromiso de la Fundación con un cambio genuino. Damas y caballeros, la voz del moderador llenó el auditorio, den la bienvenida a Jamila Carter, fundadora del Legado de Esperanza, y a Ethan Collins, director ejecutivo de la Fundación Collins. Caminaron juntos al escenario, su presencia encarnando la asociación que sus antepasados habían mantenido en secreto. El público representaba una mezcla de comunidades, líderes corporativos se sentaban junto a organizadores comunitarios, directores de fundaciones junto a activistas de base. Las divisiones seguían siendo visibles, pero las conversaciones entre los grupos habían comenzado. Jamila habló primero, su voz firme mientras compartía la historia de su abuela. El colgante captaba la luz mientras gesticulaba, sus símbolos ahora entendidos como algo más que una decoración. Rose Carter me enseñó que la belleza podía tener significado, explicó, pero nunca supe cuán profundo era ese significado. Estos símbolos no solo hablan de resistencia, sino de la posibilidad de transformación cuando la gente se atreve a superar las divisiones de la sociedad. Ella levantó una de sus piezas más recientes, cuyo diseño incorporaba símbolos tradicionales y elementos contemporáneos. Cada pieza que creamos ahora lleva este doble legado, honrar el pasado mientras imaginamos un futuro diferente. El colgante que me regaló mi abuela no era solo una joya, era una invitación a continuar un viaje que comenzó hace generaciones. Ethan se acercó, su presencia complementando, en lugar de eclipsar, la de ella. La Fundación Collins se construyó sobre la riqueza y el privilegio, reconoció, pero su verdadero legado, que ahora estamos abrazando plenamente, consistía en usar esa posición para impulsar un cambio real. Elizabeth Collins y Rose Carter nos mostraron que la transformación significativa requiere más que donaciones benéficas, exige una verdadera colaboración que trascienda las barreras sociales. Detalló las nuevas iniciativas de la Fundación, desarrolladas en colaboración con organizaciones comunitarias identificadas a través de la red de Jamila. Los programas se centraban en el desarrollo comunitario sostenible, el acceso a la educación y la justicia económica, versiones modernas del trabajo que Elizabeth y Rose habían realizado en secreto. Desde la audiencia, Margaret Collins observaba con lágrimas en los ojos mientras su hijo describía la transformación de la fundación. A su lado se sentaba la señora Rodríguez de la clínica de Jamila y otros miembros de la comunidad que se habían convertido en participantes habituales de las sesiones de planificación de la fundación. Los muros sociales no habían desaparecido, pero habían comenzado a mostrar grietas. Maya y Marcus apenas podían contener su emoción mientras su madre presentaba el nuevo proyecto del Legado de Esperanza, un programa juvenil que enseña tanto la creación de joyas como la organización comunitaria, ayudando a los jóvenes a comprender cómo el arte puede servir como medio para el cambio social. Los gemelos ya se habían autonombrado instructores junior, ansiosos por compartir su comprensión del significado de los símbolos. El colgante y el broche nunca estuvieron destinados a separarse, explicó Jamila, tocando ambas piezas. Así como nuestras comunidades nunca estuvieron destinadas a existir en aislamiento. Los muros que nos separan son construcciones humanas, y lo que los humanos construyen, los humanos pueden transformarlo. Ethan se acercó más, sus hombros casi rozándose. Elizabeth y Rose nos dejaron más que símbolos, añadió. Nos dejaron un modelo de valentía. El valor de cuestionar privilegios heredados, de desafiar suposiciones acomodadas, de construir relaciones que la sociedad dice que no deberían existir. El público se conmovió al escuchar su anuncio final, la creación del Fondo Comunitario Carter Collins, un nuevo modelo de filantropía que ponía el poder de decisión en manos de los miembros de la comunidad, manteniendo al mismo tiempo las ventajas estratégicas del apoyo institucional. La estructura encarnaba el equilibrio que Elizabeth y Rose habían logrado, formalizado para una nueva generación. Tras la presentación, mientras el público se mezclaba de maneras impensables meses atrás, las gemelas corrieron a abrazar a Ethan y a su madre. Maya había añadido nuevos símbolos a su siempre presente cuaderno de bocetos, sus propias innovaciones sobre los patrones antiguos, representando ideas como justicia digital y protección del medio ambiente.
Los símbolos siguen creciendo, explicó con seriedad, mostrándole sus diseños a Margaret, que se había unido a ellas. Porque seguimos encontrando nuevas maneras de ayudar a la gente. Marcus asintió, añadiendo, y nuevas maneras de ser familia. La simple observación capturaba lo que todos habían llegado a comprender, que el verdadero cambio requería tanto una transformación sistémica como valentía personal. Más tarde esa noche, en un momento de tranquilidad tras bastidores, Jamila y Ethan contemplaban sus joyas compartidas, el colgante y el broche que habían unido a sus familias 2 veces a través de generaciones. Los símbolos parecían latir con un propósito renovado, ya no ocultos, sino declarando abiertamente su mensaje de posibilidad. ¿Qué pensarían?, se preguntó Jamila, refiriéndose a Elizabeth y Rose. ¿Viendo cómo su trabajo secreto se ha hecho tan público? Ethan sonrió, tomándole la mano. Creo que sabían que este día llegaría. Nos dejaron todo lo que necesitábamos, los símbolos, las estrategias, el valor para desafiar los límites. Confiaron en que las futuras generaciones sabrían cuándo era el momento adecuado para sacar su trabajo a la luz. La risa de las gemelas resonaba desde el auditorio donde estaban enseñando a otros niños el significado de los símbolos, su capacidad natural para tender puentes entre las diferencias ya se manifestaba. Sus voces llevaban el sonido de la esperanza, no la esperanza frágil de los buenos deseos, sino la esperanza firme que crece del compromiso y el valor, de saber que el cambio es posible porque otros han mostrado el camino. El colgante y el broche brillaron una última vez mientras Jamila y Ethan se unían a sus hijos, sus sombras fundiéndose en una sola al caminar juntos, continuando un viaje que había comenzado mucho tiempo atrás con 2 mujeres que se atrevieron a imaginar un mundo diferente.